encontrarán y darlo todo hasta la cruz para que el mundo entienda cuánto lo amas. Quisiera ser puente de paz donde aquel que busca te encontrará, tomar del hombre su dolor para que por tu amor se vuelva gracia. Quisiera ser tu cruz, donde tu corazón ardiera y se abriera para amar, donde solo quede de mí tu voluntad. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, tú que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy buenas tardes, te saludo desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Mi nombre es Marta Álvarez y te doy la más cordial bienvenida al programa Cruz de Jesús, un programa de difusión de la espiritualidad de la cruz. Y bueno, así es de que pues, le damos la bienvenida a nuestra querida Madre María de la Luz. Muchas gracias, Connie, muchas gracias por esta presentación. Bastaba decir el oasis, porque en Puebla mucho tiempo nuestra casa se conoció sencillamente así, como el oasis, ¿verdad? Que era el nombre de la fundación en los principios, y Puebla, por ser de la primera fundación, pues tiene ese nombre. Quise dejar esta fotografía, aunque está el letrero allí de la oficina que actualmente es, porque esa es la casa a donde llegaron las hermanas, una casa que consiguió Monseñor Ibarra, y que por mucho tiempo fue la única que se conservó en la congregación desde los inicios, que fue visitada por nuestra madre y que mantuvo la comunidad por mucho tiempo. Ya no fue posible el mantenimiento y pues se vendió, ¿verdad? Y ahora está allí una oficina de gobierno. Entonces, se me hizo interesante este tema porque reúne muchos acontecimientos históricos significativos y bueno, pues desde luego la presencia de nuestra madre, de nuestros padres, ¿verdad? Allí. Entonces, que nuestro Señor nos ayude para ir explicando un poquito todo esto. A ver, aquí tenemos. El nombre de la calle a principios del siglo pasado era así, Villarreal, la calle de Villarreal, y nuestra madre así la menciona en sus escritos, en la cuenta de conciencia. Ya vimos la fachada, aquí abajo vemos la entrada de la casa, y esta es una fuente pues muy característica que está y todavía está allí, ¿verdad? A la entrada de la casa, este es el patio primero, tiene otros patios más adelante, pero este es el primero, ¿verdad? Y bueno, desde luego la capilla. Vamos a ver otra fotografía muy adornada de la capilla, pero fíjense, era cuando tenían 12 velas, ¿verdad? Y aquí están las religiosas en adoración, las imágenes. Bueno, este altar fue donado por Monseñor Ibarra, aquí está el expositor, la custodia cruz, aquí no se ve arriba el arco que tiene, pero vamos a verla en otra fotografía. Bien, entonces esta casa de Puebla que es significativa, y no puse que solamente para la congregación, sino para las obras de la cruz, porque ahí aparecen las diferentes obras que se fueron formando. Es la primogénita de la congregación, la pide Monseñor Ibarra, para su arquidiócesis, porque él era arzobispo de Puebla.
Y la fundación se hace, aquí tenemos, el 18 de junio de 1909, un día del Sagrado Corazón. Nuestra madre llega con anterioridad y es muy bonito porque aquí dice abajo que nuestra madre sella con su sangre el altar, la capilla, la fuente y las celdas en la Casa de las Gracias. Así le llama a nuestra casa, a esta casa se le llama la Casa de las Gracias. Por extensión podemos decir que son todas las casas de las religiosas de la Cruz, pero Puebla va a ser la Casa de las Gracias. Cada casa, sobre todo de las antiguas, tiene como un nombre especial, ¿verdad? La sonrisa de Jesús, la llamarada de Jesús. Esta casa se va a llamar la Casa de las Gracias. Ese día de la fundación celebra Monseñor Ibarra y en ese momento se ofrece como religioso de la Cruz. Por eso decimos que, bueno, realmente espiritualmente fue el primer religioso de la Cruz, ¿verdad? Ya canónicamente pues va a ser otra cosa porque el Papa sí le da permiso de hacer votos como religioso de la Cruz, pero sin dejar la arquidiócesis. Entonces, pues no va a pasar a formar parte de una comunidad. Entonces, esta es el principio de esta casa. Miren esta fotografía que realmente pues es admirable, ¿verdad? La creatividad y la capacidad de adorno que había, ¿verdad? Estos lienzos, pues no sé qué sería lo que estaba aquí adornando. Aquí se ve un arco doble y la cruz del apostolado. Eh, el altar realmente no se alcanza a apreciar, mármol de Carrara, pero sí se ven las paredes muy decoradas, ¿verdad? Mm, La capilla se mantiene hasta la fecha así como o arquitectónicamente como es, ¿verdad? Pues es un pedacito de cielo, ¿verdad? Es algo muy hermoso, realmente. Fíjense que se me movió esto. A ver, sí, se turbó bastante, no sé por qué, pero ya volvió. Bueno, entonces aquí tenemos esta casa, entonces, y la capilla, sobre todo marcada por la presencia de nuestra madre y de Monseñor Ibarra. Para quienes conocimos esa capilla, eh, en la parte, aquí está, ¿verdad? En la parte de superior izquierda, le llamaban el rinconcito de nuestra madre. Ahí había un reclinatorio y cuando iba nuestra madre, que fue muy seguida a esta casa, ahí hacía su oración. Claro que se ponía también en el resto de la capilla, ¿verdad? Pero como que su lugar escogido era ese lugar. Y bueno, sí, yo supe de muchas hermanas que por lo menos para la adoración nocturna se iban al rinconcito de nuestra madre. Y aquí a los pies siempre había una concha pues de tamaño mediano, ¿verdad? Donde se dio la costumbre de poner las intenciones en un papelito. Cuando las personas nos piden una intención, a veces dicen expresamente, póngame en la conchita tal intención, ¿verdad? Bueno, no sé si en esta casa fue donde nació la costumbre, pero esta casa también tenía su conchita. Sé que la casa de Morelia, la base de la custodia es una concha, ¿verdad? Pues todo es muy significativo y ese es el valor que le damos. Bueno, aquí tenemos una fotografía donde yo me imagino que era más o menos la edad que tenía nuestra madre, porque si después entró Teresa de María, pues entró más o menos de esta edad, ¿verdad? Entonces, más o menos esta edad tendría nuestra madre cuando empezó a visitar la Casa de Puebla. Yo me voy a basar en un folletito que tenemos en la congregación que se llama así, Historia de la Casa de Puebla. Cuando fue el centenario de la congregación, la Madre Guadalupe Labarte pidió a cada comunidad que hiciera una síntesis de la historia de su casa. Y desde luego que era muy importante, muy interesante las casas más antiguas, ¿verdad? Entonces, pues se hizo un trabajo quizás sencillo, pero muy significativo. Y en este folletito de la historia de la Casa de Puebla es donde yo me baso para hacer esta síntesis. Entonces, pues va a ir narrando como la hermana escribió, ¿verdad? En los diferentes momentos sobre la historia, lo que pasaba en la casa. Entonces ella anota en 1929, en el recreo de la noche estuvimos con ella, o sea, con Conchita. Nos enseñó algunos impresos, quiere decir que había mandado a hacer algún libro o algo así.
Nos habló de Dios con ese fuego con que sabe hacerlo. Son unos cuantos renglones, pero en realidad nos da a conocer la forma de relación que tenía con nuestras hermanas. Me preguntaban que si algunas hermanas sabían quién era ella, quiénes no. Pues seguro que las que estaban en ese momento en Puebla sí sabían, ¿verdad? Ya era para 1929, ya había sido la fundación de los misioneros, ya habían dado la autorización para la existencia de nuestra congregación. Entonces era otra etapa, ¿verdad? Y también había un nexo muy cercano de las superioras, las diferentes superioras primeras, sobre todo de la Casa de Puebla, con nuestra madre. Eh, Porque estuvo la madre Javiera, la madre Ana, por ejemplo, fueron superioras ahí en Puebla. Bueno, entonces qué sabroso, ¿verdad? Estar allí en recreo con nuestra madre y escuchar sus palabras. Imagínense ustedes qué recreos deben haber sido esos. Bueno, así tiene escrito este libro. En la historia de la casa aparecen 25 visitas registradas de nuestra madre a la comunidad. Los motivos por los que iba era para visitar a su hija Teresa de María y a Lupe, que estaba en el internado con las teresianas, en el Colegio de San Luis. Este es el Colegio de San Luis, en Puebla, donde estuvo el internado, donde llegaron las religiosas teresianas, también solicitadas por Monseñor Ibarra, y allí seguramente que fue donde estuvo interna Lupe. Aquí vemos a Lupe, pues en una foto chiquita todavía, ¿verdad? Era pequeñita aquí, pero eh, ella más grande estuvo internada ahí en el Colegio de San Luis. Lupe Ermita decía que ella era una reliquia viva de nuestra madre porque estuvo en su seno, ¿verdad? Yo eso se lo oía a Lupe. Bueno, ahí en 1910, el 16 de agosto, nuestra madre les muestra el escapulario con el JHS que llevaba debajo de sus vestidos. En noviembre 3 llega con su hija Teresa de María, que viene de personal, recién profesa seguramente, porque ella entró en 1908. Entonces, seguramente su primera casa fue Puebla y nuestra madre la va a dejar. Bueno, no mencioné en la fundación que el primer grupo que salió lo acompañó nuestra madre todo el tiempo. Fueron a la Basílica de Guadalupe a pedirle la bendición a la Santísima Virgen y de allí tomaron el tren para Puebla y en la estación las recibieron las madres teresianas y las llevaron ya a su casa. Y en este momento, bueno, llega con Teresa de María. En 1911 vive lo que le llama el imán de la catedral. Aquí tenemos la bellísima Catedral de Puebla, que en esa época, pues, la foto nos la muestra a colores, ¿verdad? Pero tiene que haber sido como más sencillo todo el adorno que tenía. Pero nuestra madre misma se pregunta que por qué en ese momento todas las gracias son para Puebla, ¿verdad? Porque después, cuando sea dirigida de Monseñor Martínez, pues le va a decir que las gracias son para Morelia, ¿verdad? Entonces nuestra madre pregunta, ¿cómo estuvo esto? Bueno, y el Señor le va a decir, yo sé, ¿verdad? Yo sé por qué te doy esas gracias. Y ahora ella expresa esa necesidad de ir a la catedral, de estar ahí, que es la sede del obispo, o sea, del señor Ibarra, que ya es su director espiritual, y que se crea esa fusión de almas, ¿verdad? Entre ellos dos, una gracia muy especial de ayuda espiritual mutua. Él le va a Madre, dirigir espiritualmente, pero ella también, ¿sí? disculpe que la interrumpe, pero cuando usted nos dijo de que les muestre el escapulario con el JHS, para que explique un poquito mejor de qué se trata ese escapulario, porque nosotros que hemos ido a Jesús María, nos enseñan el escapulario, Ujú. esa tela que tiene, no sé si nos quisiera explicar un poquito más para que se dieran cuenta de lo que está hablando el 16 de agosto de 1910. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, realmente sí es interesante ese vestigio que tenemos en Jesús María, ¿verdad? No sé si sea exactamente el mismo porque ella estuvo cambiando de escapularios. A ver si se ve. Nosotros le llamamos escapulario a todo esto, ¿verdad? No es una cinta chiquita, sino que el escapulario en sí es
toda esta parte delantera que cuelga por delante y por detrás como un escapulario. Si se acuerdan las carmelitas, pues así lo usan, ¿verdad? Esto es el escapulario. Nosotros tenemos el JHS en un broche, nuestra madre lo tenía en su piel, ¿verdad? Pero entonces, como ella tenía votos privados como religiosa de la cruz válidos para la hora de la muerte, que se los consiguió, ese permiso se lo consiguió Monseñor Ibarra, ella usaba un escapulario como este abajo de su vestido. De todos modos, sus vestidos pues eran muy amplios, ¿verdad? Entonces, abajo del vestido ella tenía el escapulario y después pues su ropa normal, ¿verdad? Entonces lo hacía pues en recuerdo, pero ella en realidad tenía el monograma original, ¿verdad? Podemos decir. Eh, y bueno, sé de algunas otras personas seglares que también tenían ese pues regalo, ¿no? De usar un escapulario delgadito, muy pequeño, pero también con el JHS, ¿verdad? Pues eso era lo que nuestra madre llevaba ahí abajo y el que está en Jesús María, pues era suyo, ¿verdad? Seguramente que fue el último que utilizó. Sí. Gracias, Bueno, madre. de nada, sí, con gusto. Lo que quería decir además del imán de la catedral es que realmente, bueno, quienes han estado en Puebla recuerdan que hay unas cuantas calles de la Casa de Villarreal, o sea, de donde estaba la comunidad, a la catedral, porque estamos hablando que esta casa en la nomenclatura actual está entre la 11 y la 13 Oriente, entonces son 5 calles nada más para llegar a catedral, es cerquita, ¿verdad? Y nuestra madre pues así se despertaba y iba a la catedral. Y llegaba, regresaba a desayunar y volvía a la catedral. Y así, ¿verdad? Era esa atracción, pero sabemos que no era solo física, era espiritual, ¿verdad? Lo que ella iba viviendo en esa catedral, pues en relación con la iglesia, ¿no? La entrega por la iglesia, todo este ser víctima por la iglesia, aunque también en su espiritualidad se va viendo en diferentes momentos. Este año de 1911 es muy característico en ese amor a la iglesia. Bueno, aquí tenemos un collage de textos, ¿verdad? Pero son datos quizá más sencillos, pero muy, muy bonitos, muy significativos, ¿no? Nuestra madre, INM significa nuestra madre, regala 6 sillas bajitas y un costurero, porque está invitada a ser madrina del obrador. El obrador le llamamos nosotros al lugar donde hacemos los ornamentos. Entonces, pues qué buena idea, ¿verdad? Invitar a Conce como madrina del obrador. Y a ella se le ocurrió, pues, ¿qué les podemos regalar? Yo creo que eran esas sillas bajitas porque como bordaban, generalmente eran sillas que podían tener la costura en el regazo, ¿verdad? Entonces, yo todavía conocí una silla que suponemos que era de las originales porque era una silla bajita de las antiguas, ¿verdad? Por la forma de la silla, era una silla antigua, no era moderna, y de las que se conservaban ahí en la casa todavía, cuando ya se tuvo que quitar la casa. Bueno, el señor Ibarra bendice ese local que estaba en la planta alta, muy cerquita de la capilla, era impresionante porque así casi te asomabas afuera en la ventana y se veía la custodia. Era muy hermoso ese lugar de la casa porque sí, realmente estabas, como dice nuestra madre, ¿verdad? Respiramos el mismo aire, ¿verdad? Se respiraba el mismo aire muy cerquita de la capilla. Y bueno, había que estar en silencio porque igual todo se oía en la capilla, ¿verdad? Si no se guardaba ese silencio. Bueno, esto pasó, la bendición de ese lugar, de ese local, fue un 2 de febrero. Y aquí está la respuesta al imán de la catedral. Te traje para derramar gracias en esta arquidiócesis por el verbo que vive en ti. Entonces esto ya había sucedido después de la encarnación mística. En septiembre las visita quedándose varios días y algunas veces merendaban con ella en el corredor. ¿Verdad? Esa familiaridad, esa relación cercana, pues, de estar y que se quedaba algunos días con ellas. También pasaba lo mismo en Morelia, aunque iba a ejercicios, pues se quedaba después unos días con las hermanas y de regreso pasaba a León. Y hay anécdotas muy bonitas de cuando visitaba a nuestra madre esas comunidades y pues las hermanas se aprovechaban, ¿verdad?
el 22 de octubre llega para la renovación de votos de Teresa de María. Y en 1921 la invita la superiora a nuestra madre a la fiesta que tendrán por la aprobación definitiva del instituto. Aquí ya el arzobispo, ya no va a ser Monseñor Ibarra, llega el señor arzobispo Sánchez Paredes, que le sucedió, y celebra la Eucaristía. Y anoto esto porque dice, por primera vez en la historia escriben que tuvimos el gusto de su compañía, o sea, de la del obispo, y la de nuestra madre fundadora. Fíjense, qué interesante, aquí estamos en 1921 y ya le nombran así, nuestra amada madre fundadora. Son los datos que la historia tiene y que están escritos, están registrados, ¿verdad? Por lo menos en esta casa, así ya la conocían, ¿verdad? Como la madre fundadora. Bueno, esta foto la adelanté un poquito, pero es de la Virgen de Ocotlán. Ustedes recuerdan que cuando Monseñor Ibarra hizo ejercicios espirituales en la colegiata de esta basílica, fue cuando tuvo el movimiento de volver a las obras de la cruz, ¿verdad? Después de que ya habían pasado diferentes acontecimientos. Pues esta es la Virgen de Ocotlán en su santuario, que es una joya del barroco, ¿verdad? Hasta la fecha, pues es uno de los lugares más significativos allí. Y aquí está Teresa de María. Bueno, aquí tenemos la relación con la alianza de amor. Es bien significativa, aunque parece muy breve, pero es muy importante, ¿verdad? El Señor se la ofrece, la alianza de amor para personas seglares, en el aniversario de sus bodas de plata. Ella se queja con nuestro Señor, le dice así como con tristeza, ¿verdad? Que nadie se acordó de que hubieran sido sus bodas de plata. Y el Señor le dice, yo sí. Y le da de regalo la alianza de amor, que se va a fundar en la ciudad de Puebla primero por Monseñor Ibarra el 8 de noviembre, esta es la fecha de su matrimonio, de 1909. Ahí celebra la Eucaristía Monseñor Ibarra, que está pendiente de ella, que está cerca de ella siempre que va a Puebla, y erige canónicamente la alianza de amor. Esto así, nítido, está en la historia original de la Casa de Puebla, porque yo tuve la oportunidad de tener en mis manos ese tomo, lo busqué expresamente donde se dice de la alianza de amor, y así escribe la cronista, ¿verdad? Que se erigió canónicamente y que inició la alianza de amor. Bueno, como empezaban las obras, ¿verdad? No era con una gran cantidad de gentes, con todos los documentos escritos, ¿no? Ya tenía permiso de Monseñor Ibarra, ciertamente, ¿verdad? Pero de la manera más sencilla y como que era algo vital, ¿no? Más espontáneo, como inicia la cadena de amor. Pues no es algo así como tan formal, no sé, tan armado, ¿verdad? Empieza haciéndolo, empieza en la vida, nuestra madre, ¿verdad? Bueno, pues puse un ejemplo, un escudo actual porque no tengo el original, pero en ese momento se funda en Puebla y ya más adelante, a fin de mes, se funda en México. Por eso, como que a San Andrés le ponen esto de la Fundación de Alianza de Amor, pero todo el mundo sabe que primero fue en Puebla. Bueno, otro dato es que el 19 de noviembre, este año 1909 fue significativo en las obras de la Cruz, se funda también el noviciado de Tlalpan, está lo de la Alianza y está esto. Pues dice Monseñor la cruz del apostolado que se coloca en el patio interior de nuestra casa de Puebla. Es una fotografía, lástima que no la tengo, sí la he visto, pero no la tuve en este momento disponible. Está sentadito Monseñor Ibarra y aparece atrás una cruz del apostolado y como una greca en el corredor, ¿verdad? Eso no es en el primer patio, es en el patio de atrás, porque le digo que la casa tenía varios patios, chiquitos, pero son varios patios, ¿verdad? Y entonces en esa fotografía se ve a Monseñor Ibarra con la cruz del apostolado y es la que se bendice en este momento. Asiste nuestra madre, sella esa cruz con su sangre, que era algo pues muy característico suyo, y ese día escribe además la oración para ofrecer su sangre a la hora de la consagración. Lo pongo aquí con la alianza porque esta oración la tiene la alianza de amor, ¿verdad? Para ofrecer su sangre. Muchas personas la hacen, me imagino yo que más, ¿verdad? Incluso el
padre Luis Ruiz lo tiene dentro de su curso de la cadena de amor, pues, ¿verdad? Ahí menciona esta oración para ofrecer la sangre en el momento de la consagración. Las religiosas de la cruz la seguimos haciendo. Entonces, eso sucede allí en Puebla también, ¿verdad? Y bueno, otras gracias en la catedral. No lo puse aquí, pero parece ser que allí le pide el Señor a nuestra Madre en la catedral, le pide la Liga Apostólica. Una figura que no podemos dejar de lado es la de Monseñor Ibarra, ¿verdad? Que tiene estos tres adjetivos: magnánimo, guadalupano y sabio. Aquí resalto en esta figura su pectoral, porque si ustedes se fijan, es una cruz del apostolado. Tiene el Espíritu Santo, tiene la lanza, no se distingue muy claramente, pero es una cruz del apostolado. Y esta otra fotografía, bueno, muestra todas sus medallas, pero además estas mitras significan las sedes episcopales que él tuvo. Entonces, como estuvo de obispo en Chilapa y en Puebla, pues aquí están las dos. Y esta de Puebla tiene la mitra, que digo, se me fue el nombre ahorita, que es el distintivo de los arzobispos, ¿verdad? Entonces, pues aquí fue arzobispo, aquí fue obispo. Sabemos que en Puebla fue el último obispo, le dicen, y el primer arzobispo, ¿verdad? Fue un verdadero padre para las hermanas. Es imposible contar la cantidad de veces y la cantidad de detalles que tuvo Monseñor con la comunidad, y no solo con la comunidad, sino realmente con las obras de la cruz y con la espiritualidad de la cruz y con otras comunidades religiosas de la cruz, ¿verdad? O sea, fue eh, tal su afecto, su cercanía, que a partir de que él regresa a las obras de la cruz, de verdad se da completamente, ¿verdad? A las obras, las ayuda, nos apadrina totalmente para conseguir el Decretum Lauris y todas las demás aprobaciones de las obras de la cruz, desde el apostolado hasta los misioneros. Pues el padre de las obras de la cruz es Monseñor Ibarra, ¿verdad? Aquí pongo que consiguió la casa donde vivieron, y estuvo pendiente de todos los detalles para la fundación y las visitaba con frecuencia. Y también el 7 de noviembre de 1964, este es un dato posterior, les llevan los restos del excelentísimo señor Ibarra antes de trasladarlos a la catedral. La comunidad goza mucho con esta gracia. Yo creo que fue un detallazo, de verdad. Me imagino que fue Monseñor Márquez, Octaviano Márquez, el que les consiguió este permiso. Recuerdo que Monseñor Ibarra fue enterrado en México, ¿verdad? Murió en la Ciudad de México y fue enterrado en el Panteón de Tepeyac. Entonces, como pues era persecución, no podían enterrarlo en Puebla. Pero cuando ya pasó todo esto, fíjense, hasta 1964, lo exhuman de allí y lo llevan a Puebla, al Panteón de los Obispos, que está en el centro, ¿verdad?, del ciprés de la catedral. Y entonces tienen la dicha las hermanas de que se los llevan, les llevan los restos al oasis y ahí está. Pues realmente solamente porque eran ellas, ¿verdad? No sé si lo pidieron, pero fue un regalo muy grande que tuvieron, ¿verdad? Ahí está. Bien, ¿qué más pasa con la Virgen de Ocotlán? Bueno, es la patrona de la Arquidiócesis de Puebla, ¿verdad? Y nuestra madre le escribe el manojito de amores dedicado a la Virgen de Ocotlán. Se lo dedica como una pecadora arrepentida, ¿verdad? Porque dice que no ha amado tanto a la Virgen. Me parece que este manojito de amores no se ha vuelto a editar. Es un libro precioso donde nuestra madre de verdad desgrana su amor por la Inmaculada. Es un desborde, así se llama, ¿verdad? Los libros de nuestra madre, si ustedes se fijan, tienen la característica de ser lo que dicen. A ver si me explico. Por ejemplo, ¿cómo es Jesús? Pues eso dice, ¿cómo es Jesús, verdad? ¿Quién será él? Pues ella se lo pregunta y lo responde con textos de la Escritura, ¿no? Y este manojito de amores es eso, ¿no? Es como una compilación donde ella expresa su amor por María, pero de una manera bellísima, increíble, donde se desborda su amor, ¿verdad?, hacia la Santísima Virgen, pues en general, pero esta lo dedica a la Virgen de Ocotlán, y así le pone, porque ve que en otros libros ponía por el autor de Ante el Altar o por el autor de Cómo es Jesús. Este pone solamente así,
el autor es una pecadora arrepentida. Bueno, esto ya sabemos de Monseñor Ibarra. Esta es la Basílica de Ocotlán. Realmente es una joya, todo esto es barroco, unas torres hermosas, un atrio enorme con una herrería bellísima. Si no han conocido Ocotlán, vale la pena hacer un viaje para conocerla porque es una basílica muy, muy hermosa. Bien, aquí pongo, esta es la Virgen de Ocotlán. Y aquí les pongo la Virgen de la Defensa. Está chiquita, casi no se ve, pero es de estas especie de conquistadora, ¿verdad? Tiene su banda aquí de generala. Y dice que en septiembre de 1946 las visita la Virgen de la Defensa. La Virgen de la Defensa es la patrona de la ciudad y se encuentra en la catedral en el altar de los Reyes. Yo no sabía jamás que esta Virgen había salido. Para mí fue una novedad encontrarme que las visitó la Virgen de la Defensa. ¡Qué envidia, sinceramente! Es algo precioso, ¿verdad? Que las haya visitado la Virgen de la Defensa, pero qué gozo tan grande también. Porque, bueno, eso, yo nunca había sabido que la Virgen saliera de su lugarcito, ¿verdad? Ahí está. A ver, otras visitas también significativas. Yo creo que el padre Félix, al pasar de Veracruz a México, tuvo que haber llegado al Oasis de Puebla. No encontré el registro de la historia, ¿verdad? Pero no sería raro que haya pasado por ahí. Aquí tenemos en 1917, o sea, después ya de la fundación de los misioneros, que tienen la grata visita del padre Félix de Jesús Rullet, que viene de México acompañado de la hermana Teresa de María Armida y una señora. ¿Verdad? Bueno, por algún motivo fue y volvió Teresa de María, posiblemente para sus votos perpetuos, fíjese, a lo mejor para eso fue a México y regresó, no tengo el dato de para qué fue, pero llega en ese momento el padre Félix y tenemos otra foto más antigua de él, ya en 1929 dice que las visita el padre Félix, les da pláticas, las confiesa, les da dirección espiritual y les habla del principio de las obras de la cruz. Puse así varias cosas porque son varias las visitas del padre Félix, no describo cada una, ¿verdad? Pero varias veces cuando va a Puebla, llega con las hermanas, ¿verdad? Él llega con las hermanas, siempre llega al oasis. Y así le mencionan, ¿verdad? El oasis. Siempre va a ser el oasis. También, pues, llegó el padre Moisés a la casa de él. En 1950, escribe la cronista, murió el padre Moisés Lira, misionero del Espíritu Santo. Lo siente mucho la comunidad, ya que siempre le tuvieron un aprecio muy especial por ser el primer misionero del Espíritu Santo y tener infinidad de detalles con la comunidad. Esta foto la trae ahí en el libro de la historia. Quizá no es muy común, ¿verdad? Pero ahí está. Bueno, celebran la Eucaristía. Bueno, estos padres no los encontré, no encontré fotos de ellos. Por primera vez, los padres Treviño y Félix María Álvarez. No sé si fue su primera misa después de ordenados o que llegaron allí y celebraron, ¿verdad? Pero pues son de los primeros padres, por eso lo pongo. Y también del padre Pablo Guzmán hay varias ocasiones que mencionan su presencia en el Oasis de Puebla. Vamos a ver, en 1950, el padre Pablo Guzmán, misionero del Espíritu Santo, prepara a la comunidad para que reciban con el mayor fruto la gracia de la próxima definición del dogma de la Asunción de María. Fíjense qué detalle. La Madre Superiora consigue prestado un radio de onda corta para oír desde Roma la definición, pero no oyen nada, pone la cronista, lo cual no es raro, ¿verdad? Bueno, noviembre 1, durante un mes intensificamos nuestra vida de observancia religiosa. Es el mes en que es el día que se da a conocer el dogma, ¿no? A las 6 a.m. tienen misa cantada por todas a 3 voces. En la tarde se cantó el rosario y hubo procesión con la Inmaculada por toda la casa. Por la noche, una fiestecita. En 1954 es un año santo por el centenario del dogma de la Inmaculada. Es un año mariano. Los sábados la comunidad obsequia a la Santísima Virgen con el Rosario de Aurora, aunque para esto se tengan que levantar a las 4:45
de la mañana y otras muestras de amor. Bueno, esto no tiene que ver con el Padre Pablo, pero lo puse porque está en relación con la Virgen. Lo hago mención porque no sé, en otras casas sí me ha tocado estar con hermanas que les tocó vivir el dogma de la Asunción, que fue en 1950, digamos, bueno, hace 70 años, pero no hace tantísimo, ¿verdad? Es el último dogma de la Santísima Virgen. Y fue muy bonito escucharle a las hermanas, ¿verdad? Oye, ¿cómo te tocó vivir eso? Sí, yo era muy niña y hicimos tal y tal. Entonces, por eso me llamó la atención, ¿verdad? Esto del dogma y que el Padre Pablo les enseñó, les ayudó a prepararse para recibir esa fiesta de la mejor manera posible. Y aquí narra, pues, la forma en que lo celebraban, ¿verdad? Una misa muy solemne, desde luego, la liturgia, pues, como que siempre tratamos de que sea algo muy significativo. Y después, fíjate, el rosario cantado, procesión con la Inmaculada y fiestecita por la noche. Creo que esa chorcha, pues, por mucho tiempo ha sido tradicional en la congregación. Ojalá que no se pierdan esas tradiciones porque son pequeños actos donde toda la comunidad participa. Es lo que a mí me ha tocado ver, ¿verdad? En esas chorchitas o en esas fiestecitas, toda la comunidad participa, quien con un verso, quien con un canto, quien con una lectura, lo que sea, pero es una forma de expresión de alguna fiesta o de algún evento, ¿verdad? Con mucho amor, con mucha significación. Bueno, y finalmente aquí en 1953, sí, dijimos que este del dogma de la Inmaculada fue parte del Padre Pablo, pero aquí se despide de la comunidad del Padre Pablo Guzmán porque lo destinan sus superiores a la Casa de Lima, Perú. El Padre Pablo tuvo para esta casa especiales atenciones y delicadezas, por lo que su partida ha sido muy sentida, ¿verdad? Qué bonito que se expresen así de sus hermanos, de los sacerdotes, y pues de estos primeros padres que sin duda tuvieron un sello muy especial, ¿verdad? El ardiente Pablo, le decía nuestra madre. Bueno, otra figura que también los visitó varias veces fue Monseñor Luis María Martínez. Ya más adelante en esta época era arzobispo de México, les quedaba más cerquita, ¿verdad? Pero se ve que las visitaba desde antes todavía. Aquí una foto pues muy significativa de él, muy jocoso, ¿verdad? Y aquí dicen que en 1940 las visitó Monseñor Martínez a la comunidad del Oasis de Puebla. Las hermanas aprovechan para hacerle 1000 preguntas sobre el espíritu propio. Imagínense, a mí me hubiera encantado estar de oyente allí en el último banco de la comunidad, escuchando tanto sus preguntas como sus respuestas, porque quienes nos hemos acercado a los escritos de Monseñor Martínez, encontramos pues que es el Hijo de la Luz, ¿no? Y entonces habla con mucha sencillez y pone ejemplos tan sencillos para explicar cosas pues tan teológicas, ¿verdad? Tan difíciles a veces de entender, pero que él tiene el don de hacerlas accesibles, de hacerlas muy, muy fáciles, ¿verdad? Que las entiende uno, ya después dice, ah, pues sí, ¿verdad? Pues así ha de haber sido. Y son cosas teológicas muy interesantes, ¿verdad? Muy, muy altas. Sin embargo, bueno, qué bonito que nuestras hermanas tenían 1000 dudas y que querían saber más. Y qué hermoso que hayan tenido quien se las conteste, ¿verdad? Estamos en 1940, ya había muerto nuestra madre, entonces seguramente que ellas se sentían un poquito desamparadas, ¿no? Después de haber la comunidad, pues, recibido su visita tantas veces, pues ahora ya no la tenían, a quién le preguntaban, a dónde volteaban, ¿verdad? Para aclararse las dudas que podían seguir teniendo, ¿no? Sabemos que el carisma se sigue desarrollando en la medida en que se vive. Entonces, pues seguramente sobre la cadena de amor, sobre el ofrecimiento del verbo, qué sé yo, ¿verdad? Que habrán tenido esas dudas y Monseñor Martínez, pues se lo habrán comido literalmente, ¿verdad? Con todas esas preguntas, pero qué sabroso, ¿verdad? Y cómo no nos dejaron escritas todas esas respuestas. Bueno, están los libros de Monseñor Martínez que los podemos saborear también bastante. Pongo a este obispo, Sánchez Paredes, porque fue el que le siguió a Monseñor Ibarra y porque además fue significativo para todas las obras de la cruz, ¿verdad? Aquí pongo desde que fue confesor de la comunidad y que para el día de su consagración como obispo
la comunidad ayunó a pan y agua para alcanzarle gracias para la misión que nuestro Señor le encomendó. Fíjense, pueden ser expresiones que nos pueden parecer raras o muy duras, muy exigentes, pero era la forma de que la comunidad vivía su entrega por la iglesia, ¿verdad? Eso que dicen, pegaditas a la iglesia o víctimas por la iglesia. Bueno, ¿cómo se expresa? Pues de alguna forma corporal también, donde pidamos por nuestro obispo, ¿verdad? Pidamos por nuestros pastores, esa relación filial con los obispos. Y Monseñor Sánchez Paredes, pues ayudó después muchísimo a la congregación, estuvo para apoyar la Fundación de Gijón y estuvo muy pendiente de las hermanas de la comunidad de Puebla y de las obras de la cruz, porque varios viajes que hizo a Roma todavía fue para tramitar asuntos y cosas de las obras de la cruz. Entonces, como que heredó, ¿verdad? Chupó el espíritu de Monseñor Ibarra y también Monseñor Octaviano Márquez. Este obispo, sin duda, fue así como, bueno, con todo respeto voy a decir, como un clon de Monseñor Ibarra, ¿verdad? Porque tuvo ese mismo amor a la Virgen, ese mismo amor al Papa, ese mismo amor a las obras de la cruz, esa misma dedicación sacerdotal y a la espiritualidad de la cruz. Él tuvo una hermana religiosa, aquí lo ponemos, dice, le celebra la Semana Santa el padre Octaviano Márquez, hermano de nuestra hermana Josefina, ya difunta. Él tuvo una hermana religiosa de la Cruz que fue compañera de Teresa de María aquí en Monterrey y que se enfermó al mismo tiempo casi que ella, ¿verdad? Ya siendo arzobispo, fíjate este detalle, les avisa cuando va a salir de viaje y cuando regresa a la ciudad. Yo digo, no tenía ninguna necesidad de decirles eso, ¿verdad? Como que era un detalle, pues yo voy a decirlo así, fraterno, ¿no? Como que si fueran su hermana Josefina que estaba allí, que le avisaba. Se me hizo un detalle muy bonito, muy, muy cercano a la comunidad y pongo muy del color, ¿verdad? Alguien muy especial y que les hace vibrar ciertamente muy cerca de la iglesia, ¿no? Con todo, y se ve, ¿no? En la comunidad, además de que físicamente estaban en el centro y eran las que vendían las hostias a todos los padrecitos, ¿verdad? Pues están espiritualmente también muy cerca de la arquidiócesis y de la vivencia arquidiocesana. Aquí, fíjense, es él, Monseñor Octaviano Márquez, todavía le ponen padre, el padre Octaviano, les da la noticia de la muerte del padre Félix. Quiere decir que estaba pues muy pendiente de todos los detalles, ¿verdad? Bien. Esto de la persecución religiosa fue muy, muy intenso, pero lo pongo muy breve porque se perdieron varios años de la historia por dos ocasiones. Cuando fue la de 1914 a 18, se pierden unos libros y luego de la del 26 al 29 también, como tienen que salir de la casa y estar en casitas y repartidas por aquí y por allá, no son las únicas religiosas. Yo supe de las jerónimas también en Puebla que perdieron todo su archivo, ¿verdad? Pues tuvieron que salir totalmente de la casa, de no dejar nada, hasta el altar lo tuvieron que quitar. Entonces, pues se perdieron muchas cosas, ¿no? Aquí así dice, viven en casas particulares durante la persecución. Tienen que quitar el altar con todo el dolor de su corazón y todas las cruces de la casa. Hay un momento, esto no lo registra, seguramente que fueron de los libros que se perdieron, las llevan a la cárcel, pero rápidamente las recuperan y pueden salir, ¿verdad? Pero fue algo breve. Y en 1929, cuando se reanuda el culto, ya saben, después de la Guerra Cristera, dice aquí la cronista del gozo de que ya se reanudan los cultos, no pueden cantar el Magnificat y el Te Deum. Y entonces lo rezan entre lágrimas, ¿verdad? Es un momento pues muy emocionante para la comunidad y están con la voz que no les sale, ¿verdad? De estar viviendo, ¿no? En carne propia lo que esto significaba, porque imagínate que tuvieron que quitar el altar, o sea, y guardar las losas, y dice que en unos baúles estaban guardados los hábitos, por ejemplo, ¿verdad? Y solo en algunas ocasiones se reunían. Bueno, después aquí tenemos en 1939, fíjate, ya no está nuestra madre, ya murió, está la fundación de los misioneros del Espíritu Santo. Llegan a la iglesia de la Concepción, que es muy cerca, muy céntrica. Este es el exterior de la iglesia. Y
mencionan que en 1940, o sea, el año siguiente, el 14 de enero, por primera vez celebran juntas las dos comunidades. Este es el interior de la iglesia. Aquí está la Inmaculada Concepción. Es un ex convento, en la época colonial fue un convento. Aquí está una custodia enorme con el Santísimo expuesto. De este lado no se alcanza a ver, pero en el primer altar lateral estaba la cruz del apostolado y por aquí estaba el paso para la casa de los hermanos. Bueno, una iglesia conventual tenía dos puertas. Las iglesias conventuales así lo tenían, una dedicada a la Virgen y otra a San José. Y esta era la iglesia de la Concepción, donde estuvieron muchos años y después se fueron a Huexotitla. Bueno, esto es para hacer la emoción. Aquí ya, digamos, es otro momento que se vive, pero yo creo que difícilmente en alguna de nuestras comunidades va a ser una reunión del episcopado latinoamericano, ¿verdad? Y sin embargo en Puebla así fue. En 1979, además la visita del Santo Padre, las hermanas no sé en qué momento, me parece que en el seminario fueron allí y el Papa se voltea, las ve y las bendice, ¿verdad? Eso dice la cronista. Este es el seminario donde fue la tercera cela en la catedral. Y bueno, pues un momento significativo, ¿no? Donde también fue muchísimo trabajo para las hermanas, pero muy, muy hermosa esta vivencia del CELAM en Puebla. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.